al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa. Con todo nuestro cariño queremos llegar a su hogar y le damos las gracias por permitirnos llegar a lo más profundo en ese tiempo precioso que es estimado como oro a su corazón. Le damos las gracias anticipadamente, pero también queremos ser de bendición, de edificación, de instrucción, de equipación, de equipamiento para su vida. Hoy vamos a tener unos invitados especiales que vamos a entrevistar. Imagínese que de un día para otro usted tiene que coger sus maletas, tiene que coger su equipaje, tiene que coger a sus hijos y tiene que salir del país que es su nación, que es su país, de un día para otro, como aquel que dice, por circunstancias que después podremos ver. Por eso hemos titulado este programa Peregrinos y Extranjeros. Yo quiero muy brevemente recordar lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra vida como llamados, como hijos de Dios, en un mundo que no es nuestro mundo. Jesús dijo, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y a veces nos podemos acomodar, aclimatar, como el camaleón, cambia de color. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, por ejemplo, 2:12, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y yo me planteo con casos como el que vamos a entrevistar, ¿realmente tomamos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro llamado, como que somos realmente peregrinos y extranjeros en la tierra? ¿O más bien nuestra patria forma parte demasiado de nuestra forma cultural, espiritual de ver las cosas, cuando sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos? Esa es nuestra patria, la celestial. Y aquí estamos de paso, somos itinerantes, somos nómadas de alguna manera. Temporalmente estamos en la tierra para cumplir un propósito, pero posteriormente nos iremos a la patria eterna. Por eso nos dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otro lugar nos dice la palabra también en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso nos hace no aferrarnos demasiado a las cosas de este mundo, pero quizá con ejemplos como el que después vamos a ver, podremos entender un poquito esto con mayor intensidad. También nos dice en Colosenses 1:12 y 13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas de este mundo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Y en 1 de Timoteo 6, entre muchos otros versículos del 7 al 10, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, llevarnos de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero déjeme preguntarnos algo a usted y a mí, en los que estamos en una nación, actualmente en España, donde no hay un hambre, que nadie esté muriendo por inanición, donde no hay una necesidad imperiante de ropa, puesto que muchas ONGs, incluso en este tiempo de frío, salen a la calle a dar mantas, a dar ropa, a dar un caldo. Yo le pregunto a usted, ¿realmente estamos contentos teniendo sustento y abrigo? Vamos a ver un proyecto que iglesias están llevando a cabo en otro lugar de la tierra llamado Proyecto José, a través de dos vídeos que tienen muchísima trascendencia. Y después vamos a entrevistar a un matrimonio pastoral, que después presentaré, que son corresponsables de este proyecto y que ellos en su propia carne, en su propia vida, en su propia familia, están pagando ese precio de tener que salir por asilo político, siendo pastores, llevando una congregación en su nación. Tienen que buscar otra nación, pero tienen claros estos principios. Así que no se retiren, es muy interesante. Vamos a ver esos vídeos y volvemos enseguida con nuestros invitados de hoy. Yo quiero pedirte por Venezuela. Quiero pedirte por los niños de la calle, por los alcohólicos, por los adictos a las drogas. Quiero pedirte por la gente que está sufriendo ahora mismo en las calles de Venezuela. Por los abandonados, por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados, por esa gente que están viviendo en los puentes. Por ellos quiero pedirte.
Quiero pedirte por la viuda abandonada. Quiero pedirte por los presos. Quiero pedirte por los que sufren ahora. En el nombre de Jesús. Tú eres el Dios misericordioso y eres clemente. Yo te pido que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, a quien enviaste a morir por nosotros en la cruz, tenga misericordia de estas madres, de estos niños, de estos ancianos y de esta familia. Libera, Señor, libera nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si el mensaje que yo predico no puede restaurar a esta gente, entonces no vale la pena predicar, porque el mensaje de Cristo sirve para la dignificación del ser humano. Y yo creo que eso es correcto. Por eso, dignificar al ser humano no es simplemente un concepto ideológico, político, social. La dignificación tiene que venir de adentro. Lo que yo estoy viendo acá son hermanos venezolanos con una crisis acuciante que cada día deteriora no solamente su imagen física, sino su imagen moral, su imagen espiritual. El hombre es la imagen de Dios. Y esa imagen hay que redimirla, hay que rescatarla. Por esa imagen fue que Jesús murió. Y la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos responsables de la restauración de nuestra nación. Venezuela necesita hombres que no solamente vean la necesidad y lloren por la necesidad, sino hombres que sean capaces, sean fuertes, estén dispuestos a que con lo poco ponerle en las manos de Dios para hacerlo mucho. Esta es una prueba de que sí podemos, con lo poco, hacer mucho a favor de nuestra vida. Quiero que sepas que tú eres tan especial para Dios.
que Dios no te ha dejado un segundo. Bien, pues interesante este vídeo y hablaremos después del proyecto José. Más de 1000 personas, eso está desactualizado, pero les quiero presentar en primer lugar a un matrimonio de pastores que por circunstancias no voluntarias, sino situación que Dios ha permitido, pero circunstancias políticos, sociales, nacionales de esa nación, Venezuela, están hoy entre nosotros. El pastor William, bienvenido. Gracias, pastor. Y también su esposa Claritza. Clarets. Ay, me equivoqué. Bueno, lo siento. Clarets. Bienvenidos y es una bendición teneros aquí con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues yo conozco su situación, ellos están congregándose con nosotros en este momento, pero me gustaría que expliquéis un poco qué pasó, qué estabais haciendo en Venezuela, cómo funcionaba Venezuela, cómo era el ámbito social, económico y qué pasó, qué determinó un cambio tan rotundo y radical para ver cómo o estas personas se les da el alimento o se mueren de hambre. Sí, lo primero que hay que decir, pastor, es que Venezuela era un país considerado imposible de quebrar, imposible de que pudiera llegar a la situación que lamentablemente hoy podemos ver. Venezuela tiene muchos recursos, por el que es más conocido es el petróleo. Actualmente tiene unas reservas que dan para 200 años de producción. Y bueno, hay que destacar que en su tiempo de auge Venezuela llegó a ser, llegó a estar entre los 3 primeros países exportadores de petróleo y llegó a ser también, llegó a estar entre los primeros países con un alto índice de desarrollo y crecimiento en todos los niveles, pero principalmente a nivel tecnológico y productivo. Y esto a nosotros nos llama mucho la atención, nos pone a reflexionar como un país que no tiene ninguna condición para que hoy esté viviendo una crisis humanitaria haya podido llegar a esta situación. Y hay una seguidilla de eventos en los que me permitió organizar un poco, a esquematizar para explicar por qué sucedió. Pero lo cierto es que debido a esta situación, nosotros como iglesia, como líderes, en algún momento nos sentimos confrontados con la realidad que estábamos viviendo y en nuestro corazón había una especie de choque entre lo que predicamos cada domingo desde el púlpito, entre el mensaje que tenemos que darle a un pueblo que cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada vez que tenemos una reunión, es menester nuestro levantarles el ánimo, recordarles las promesas de Dios y recordar que aún en medio de toda crisis Dios está presente y Dios cuida de sus hijos. Pero llegó un momento que un grupo de pastores dijo, ok, está bien que esa sea nuestra labor, pero ¿qué hay más allá de eso? Mientras que afuera se están muriendo de hambre, mientras que salimos a la calle y encontramos a familias enteras, padre, madre, hijos, buscando cualquier cosa de la basura, cualquier cosa que sea buena para alimentarse. Eso a nosotros nos confrontó. Terrible, claro. Nos confrontó en el corazón y nos hizo ir más allá y decir, ¿qué podemos hacer? Pero como estabas diciendo, porque no quiero que vayas muy rápido en ese punto, Vale. es importante. O sea, el país estaba en superávit, el país estaba con crédito, había bastante movilidad económica, Sí. transacciones y había un poder económico, según Sí. nos han narrado. Me recuerda mucho a Nabucodonosor, que Dios lo tuvo que convertir en una bestia, ¿verdad? Porque empezó a creerse como Dios, luego, ¿no? Y Dios, hasta que no volvió en sí, cobró la razón y vio que no había nadie por encima de Dios, sino que él tenía que respetar esa soberanía, no pudo restablecerse. Entonces, ¿qué originó? Porque me imagino las iglesias numerosas, alegría mercantil, comercial. Estamos hablando de una nación, como estás diciendo tú anteriormente, que iba muy bien. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tal cual lo que usted acaba de decir. El poder, la ambición, la avaricia se adueñó de los que gobiernan lamentablemente la nación, el orgullo, la vanidad,
la soberbia, colocó un velo que no permite ver que los gobernantes actuales vean lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Yo lo ubiqué en 4 grandes momentos. Venezuela sale en el año 1958 de una dictadura, la última dictadura que vive, y comienza una democracia pujante, en pleno desarrollo, con sus altos y bajos, con sus bemoles, pero también con sus aciertos. El petróleo como principal recurso natural de exportación y de comercialización del país comenzó a producir un crecimiento exponencial en toda la nación, primordialmente al norte del país, que es donde se desarrolla por la cercanía a las costas todo este intercambio comercial. Pero luego llega a finales de los años 80 y principios de los 90, años 89 específicamente al 92, un episodio gris para el país. Una crisis que hasta el momento nosotros habíamos creído que era la peor. Hasta el momento digo porque esta la supera con creces. Pero esa crisis sucedió de la mano de un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, que activó un paquete económico, lo llamó Recuerdo el Gran Viraje. Bueno, no recuerdo por lo que he estudiado porque yo tenía en aquel tiempo 4 años. Lo llamó el Gran Viraje, pero que significó una serie de aumentos en la gasolina, en el transporte, en la alimentación, que hizo inviable la vida de la sociedad. Las personas no podían permitirse ni siquiera comprar los alimentos, aún teniéndolo en los anaqueles. Se empezó a estrechar el cinturón. Exactamente. Eso levantó una serie de protestas, o hay una que fue la que más se recordó a través de la historia, que se llamó el Caracazo, donde lamentablemente murieron muchos venezolanos, y que propició toda una serie de eventos que al final terminan por concretar la salida de este presidente. Pero la serie de eventos concluye con 2 golpes de Estado que se dan en el año 92, por el que años después viene a ser presidente de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías. En ese momento, todo el mundo, cuando aparece Hugo Rafael Chávez Frías en el escenario, todo el mundo vio en él una especie de mesías. Y lamentablemente en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, todavía la política se sigue manejando desde esa perspectiva. Le llamamos la política mesiánica, donde todos creemos que un solo líder es el que va a arreglar todo, que va a llegar hoy al poder y mañana todo va a estar muy bien. Como decían a Jesús, ¿cuándo restablecerás el reino de Jerusalén? Y todos sabemos porque el único Mesías y Señor es Jesucristo. Que la verdad en la política, o más allá de la política, en la construcción de un país hace falta muchas más manos. La participación de todos como ciudadanos, como el funcionariado, el sector productivo, el sector, el desarrollo científico. O sea, todos son parte de un desarrollo de país, de nación. Entonces, pero el salir de esta manera al público, a la opinión pública, este personaje hace que todo el mundo lo idealice. Él, después de esos intentos de golpes que fueron infructuosos, no consiguió quitarle el poder bajo la violencia. Él queda preso, pero un año después se confirma todos los hechos de corrupción que el presidente Carlos Andrés Pérez había permitido en su gobierno, y él sale con un juicio que le hace el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, este presidente dura 2 años en la cárcel, este personaje dura 2 años en la cárcel, y en el 94, bajo una medida de indulto, el presidente siguiente, que se llamaba, porque ya falleció, Rafael Caldera, lo deja en libertad. Cuando lo deja en libertad, todo el mundo vuelve a recordar en este personaje, por los hechos acaecidos, la oportunidad de poder sacar a Venezuela de la situación en la que estaba. Y comienza una construcción desde el 94 hasta el 92, política, que termina por poner a Hugo Chávez en el poder en el poder ejecutivo del país. Termina por ponerlo como presidente de la República. Lo primero que él hace es cambiar la Constitución. Cuando cambia la Constitución, la amolda a su proyecto, a lo que él quería hacer con Venezuela. Mucha retórica, muy buenos planes, un sueño, todo el mundo iba a vivir bien, y de hecho los primeros años de su gobierno, a excepción de un golpe de Estado que le dan en el año 2002, Venezuela comienza a tener buenos índices en todos los que son los indicadores sociales. Una recuperación exponencial de la economía,
el índice de Gini comienza a tener buenos balances, comienza inclusive, él llegó a pagar la deuda externa de la nación y todo parecía que estaba yendo viento en popa, como decimos nosotros. Pero cada día el presidente Chávez o el expresidente Chávez le colocaba más carga al Estado y cada día se empeñaba en pelearse con los diferentes sectores de la actividad productiva del país, cosa que lamentablemente no benefició a Venezuela. Esto hizo que muchas empresas luego con los años fuesen expropiadas, esto hizo que muchos inversionistas salieran del país, pero en aquella Venezuela, a pesar de que se estaba yendo la empresa privada, a pesar de que el capital estaba saliendo del país, no se notaba. ¿Por qué? Porque el barril de petróleo estaba por encima de los $100. Y nosotros exportábamos en aquel entonces a lo sumo 3 millones de barriles diarios. Es decir, 3 millones de barriles diarios por día a $100 era mucho. Una barbaridad, claro. Es el periodo de la explotación petrolera de Venezuela en la que más dinero le ha entrado al país. Sí. Y eso hacía que no se notara la crisis que realmente había, porque todo se tapaba con dinero. Un país monoproductor, rentista por cultura, que cada día promueve más la importación que la producción nacional, pues no le importó que fuéramos perdiendo la producción nacional, el sector agrícola, porque le convenía cada vez más importar los alimentos. Esto hace que la corrupción se incremente, esto hace incluso que pues se generen unos escándalos como la pérdida de 25 mil millones de dólares a través de un programa llamado Cadivi, porque las divisas en Venezuela están controladas, hay un control de cambio, y entonces todas las transacciones que se hagan en otras divisas que no sean las nacionales pasan por esa institución, y ahí se hicieron en ese intercambio cualquier cantidad de hechos de corrupción que vinieron a salir años después. Acelerando un poquito, va aumentando la crisis entonces. Pero no la notábamos. No la notabais. ¿Y cuándo llega ya a su culmen, a la punta del iceberg, a lo visible? Llega en el año 2011 cuando al presidente Chávez le diagnostican cáncer. Él está en un acto público y lo debe suspender, en una gira, perdón, y lo debe suspender porque presenta un dolor en la rodilla. Todo comienza con un dolor en la rodilla, pero luego cuando se hacen los exámenes le encuentran una lesión pélvica. Y de urgencia lo operan en La Habana, Cuba. Esta lesión pélvica, días después, declaran que era benigna, que no era nada grave, y el presidente vuelve a sus actividades, pero resulta que se vuelve a reproducir y en la segunda intervención quirúrgica que tiene, ya la lesión no era benigna, era maligna, y comienza a hablarse de cáncer en la vida del Nosotros sí presidente. seguimos desde España con mucho secretismo todo eso, y se decía que estaba bien, salía, daba alguna rueda de prensa, yo estoy bien, no sé qué, dicen que me va a morir, pero yo no me muero. Con un poco de prepotencia además. Además, desde el año 2011 hasta el 2013, esa fue por decir, la rutina del presidente Chávez, viajar a Cuba, hacerse intervenciones, hacerse tratamientos de quimioterapia, tratamientos de radioterapia, y cada vez comenzó a dejar más el poder en manos de, obviamente, su equipo, pero de personas que no tenían las capacidades para gobernar o para administrar esa autoridad que le estaban entregando, y no conforme con esto, bueno, algunos dicen que el 30 de diciembre de 2012 y otros dicen, la opinión oficial dice que fue el 5 de marzo del 2013, Chávez muere, fallece. ¿La crisis está aumentando paulatinamente en ese tiempo? Correcto. Y allí es cuando queda, o lo sucede, el presidente actual, Nicolás Maduro. Desde ese momento en adelante, toda la crisis comienza a intensificarse porque hay un hecho importante, que es que caen los precios del petróleo, empezando el gobierno de Maduro. Caen por debajo de los $30, incluso llegó a los 23. De 100, habíamos dicho, de $100 a 30. Casi 80 por debajo, porque yo pongo el $100 como una cantidad media, pero realmente llegó a subir un poco.
llegó a estar sobre los 110 hasta 120 dólares. Wow. O sea que La la cuarta caída, parte de lo que la caída valía. fue abrupta y pues a él le tocó que recibir una administración prácticamente quebrada porque explotar o extraer un barril de petróleo en Venezuela tiene un costo de 25 dólares Ajá. y el precio del barril estaba en 22. O sea que Wow, había pérdida. había 3 dólares de pérdida por cada barril. Ahora, ¿cómo afecta eso a lo que es Venezuela, al ciudadano, al cristiano, a la población en general? Muchísimo, porque recordando que somos un país rentista, todo lo que tenemos depende de la renta petrolera. Ajá. Absolutamente todo. Y estos 15 años que aparentemente eran de bonanza, lo que estaban haciendo era aumentar más la dependencia a la renta petrolera, pero no nos dábamos cuenta porque igual habían alimentos en Claro. los anaqueles. Es decir, no nos dábamos cuenta que ya el arroz que estaba en el anaquel no era producción nacional, sino que era mexicano o de cualquier otro país, pero no era de Venezuela. El venezolano no tiene la capacidad no tiene la capacidad, no, sino que no está pendiente de esos Hay detalles. una confianza O también de la había una trayectoria. exacerbada Claro. confianza. Y, Es como en pues, España, no hay lo una notaba. confianza. Si de golpe ocurriera algo, es como que te pilla un poco desprevenido también. Correcto. Entonces, claro que nos afecta porque al tener menos del 90% de pérdida del ingreso diario, pues eso se iba a notar en los anaqueles, se iba a notar en todas las obras sociales que estaba llevando el proyecto y sobre todo porque cada día más el gobierno hacía que las personas dependieran de ellos Ajá. en la alimentación, en la salud, en cada una de las áreas que son de la vida cotidiana. Cada día el gobierno buscaba algo así como papá Estado que Ujú. dependieran de ellos. Pues la afectación fue de un día para otro. Eso no tiene referencia, no tiene precedente Empezaron las histórico. restricciones, eso sí lo vimos por televisión, lo que nos llega, claro, que puede estar también un poco adulterado, pero restricciones con suministros también muy restringidos, con ciertos documentos, los supermercados vacíos, las personas con reyertas en la calle. Correcto. Una situación difícil. El ¿no? venezolano siempre ha sido siempre ha estado acostumbrado a comer bien, por más escasez que haya, por más que estemos apretados en el presupuesto, siempre la comida ha sido como un punto fuerte del venezolano. Eso no puede faltar. Claro. Y que de un día para otro ni siquiera puedas acompañar la comida con los alimentos que naturalmente tenemos en un plato, porque solamente tienes que comer arroz o porque solamente tienes que comer, nosotros le llamamos una arepa, que es como Sí, una sí. tortilla Sabemos, de sí. harina de maíz, sin rellenar nada, Claro. cuando antes le echabas a esa arepa mantequilla, queso, carne. Nosotros somos de comer mucho. Eso afectó mucho, no solamente a nivel nutricional al venezolano, sino Claro. que psicológicamente Psicológico. comenzó a tener una afectación al punto que pues, es lo que hoy estamos viendo lamentablemente, una crisis que sin precedentes, que pensamos que no iba a llegar hasta el Y punto. están que hoy. saliendo muchos cientos de ciudadanos de Venezuela, ¿no? Buscando el poder ganarse el pan honradamente en otro lugar. Sí, sí, las estadísticas dicen que hasta diariamente salen entre 5.000 y 6.000 venezolanos por la frontera con Wow, Colombia. 5.000, 6.000 diarios, eso es una barbaridad. Es una exageración. Y oficialmente dice que más de 3.500.000 venezolanos están fuera del país, pero las cifras extraoficiales dicen que son más de 5 millones, Wow, porque muchos Claro. no salen de manera legal. claro. Y una cosa, ahora, la familia Carrero en Venezuela, ¿cómo estáis viviendo antes de toda esta polémica? ¿Qué nivel económico, qué bienes tenéis? Yo sé que tenéis dos niñas, ¿qué edad Sí, tienen? dos nenas, una de 3 y otra de 5 años. 3 y 5 años. ¿Y estáis en familia? ¿Estáis pastoreando una iglesia de unos 500 miembros aproximadamente allá? Cuéntanos un poquito para ver el cambio, la diferencia y cómo se dio forzadamente la necesidad de que hoy estáis aquí. Bueno, la familia Carrero estaba pastoreando una iglesia tranquilos, dedicados a la obra del Señor, con algunos y otros proyectos que también llevábamos al frente, pero cuando nos encontramos de frente con esta realidad, hubo como cuando el Espíritu Santo te redarguye y te dice, ajá, ¿qué vas a hacer? Claro. Te lo pregunta porque está bien que, como te decía al principio, que demos un mensaje de salvación, está bien que estemos impulsando la cercanía del hombre con Dios, pero más allá de eso, ¿qué vas a hacer con el que afuera, muy cerca de la puerta de la iglesia, está comiendo de la basura?
De allí que nosotros activamos una serie de proyectos, entre esos uno que fue impulsado por la organización a la que yo pertenezco, que es Renacer, donde me formé, donde crecí espiritualmente y me ordenaron como pastor, que es el Proyecto José, ¿no? Donde se está todos los días en la capital ayudando a más de 1000 personas con un plato de comida. Y bueno, las iglesias que están en el interior del país están tratando de replicar el mismo proyecto. En el caso de la que yo pastoreaba, que era en el estado Miranda, está también trabajando en el mismo proyecto. Pero un grupo de pastores, ya fuera de la organización, sino que de pastores del país, decidió tomar como una posición más al frente de la situación y enfrentar desde lo político lo que estaba ocurriendo. Y es cuando pues, se funda un partido en Venezuela cristiano, llamado Nuvipa, y comenzamos a hacer actividades político-partidistas. ¿Con qué? Con la motivación de tratar de ser un motivo diferente, de tratar de ofrecer una solución distinta a la que se había ofrecido hasta ese momento en Venezuela. Bueno, amparados un poco en la palabra, cuando en Proverbios 29:2 dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo está alegre. Amén. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. El pueblo gime. También la palabra dice que el pueblo está gimiendo esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nosotros desde ahí reflexionamos en que ya era hora de que la iglesia cristiana se manifestara un poco más allá que solamente estar en el púlpito. Eso nos llevó a los problemas que vivimos hoy, por las cuales estamos aquí en España. Se levantó una lucha, persecución. Sí, porque la iglesia cristiana hasta ese momento no había sido una amenaza para el gobierno. Nos veían como que, bueno, éramos los que estábamos dentro de un local. ¿Qué porcentaje hay aproximadamente de convertidos, de cristianos evangélicos por allá? Actualmente la población en Venezuela está, con excepción de los que salieron más o menos, pero está sobre los 32 millones de personas, la población total de Venezuela. Y en la última estadística que hicimos, arrojó 10 millones de cristianos. ¿Sí? Una tercera parte. La tercera parte de la población Bastante. Que de alguna u otra manera tiene contacto con algún ministerio, con la iglesia, y que pues promulga al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, los números nos daban. Claro. Y de hecho, impulsamos ese proyecto político y llegó a posicionarse como el tercer partido político del país. Eso, obviamente, levantó una gran amenaza. Era una amenaza, sobre todo porque el segundo partido o el segundo movimiento político no era un partido, era una confluencia de diferentes partidos que se unieron para enfrentar al gobierno. Es decir, que realmente nosotros teníamos mayor militancia. Era una fuerza política importante. Era una fuerza política importante, pero una amenaza vital para el gobierno actual. Eso pues motivó una serie de persecuciones, amedrentamientos. Tenemos compañeros que actualmente pues fallecieron, pastores. Y están presos. Otros que están presos. Otros que, como yo, están fuera del país. Por simplemente querer manifestar nuestra opinión. Entonces, Claret, un día llega tu amado esposo o tú a él, no lo sé, y dice que nos vamos. Así es fácil, ¿no? Sí, justo en 2 semanas. Pero pues, no de vacaciones. No, esta vez no, porque ya habíamos estado acá de vacaciones, pero esta vez nos tocó agarrar 2 maletas, la más grande que teníamos, y pues empacar lo más importante. ¿En cuánto tiempo? Y salir. 2 semanas. 2 semanas. Sí. Se decide. Adiós coche, adiós por casita. Salvaguardar, podemos decir, el propósito. Hay una persecución, una situación difícil. Y muchos de los que están siguiendo este programa no podemos llegar a alcanzar. Por eso también es bueno para que se ore por Venezuela, por los que han quedado allí, ¿verdad? Y gracias a Dios pudimos salir en familia, porque muchos de nuestros compañeros han salido solos, después buscan a la familia. Dios nos dio el privilegio grande de poder salir juntos y bueno, proyectarnos nuevamente acá. Pero ¿cómo vive una mamá, esposa de un pastor, una cristiana? Sí. Tenías una casa, me imagino, amabas tu casa, la tenías decorada a tu gusto. Las habitaciones de tu niña estarían bien decoraditas. Cuando van a hacer un bebé ya uno está planificando, bueno, pintando. Allí era donde estaba Jesús entronado en mi corazón. Y lo material, pues, no valía nada. No vale nada, pero no valía nada. Y en ese momento, pero claro, o sea, hubo confrontación en esas semanas. Yo lloraba, estaba alegre, estaba alegre, pero o sea, había
O sea, y también tenía unas paz en el corazón porque yo le estaba diciendo al Señor en lo secreto, Dios mío, o sea, es de ti que salgamos de Venezuela, porque si no lo es, yo lo voy a entender. Claro. Y si lo es, hazlo pronto, porque temo por su vida, por la vida de mi esposo. Y pues yo estaba confiada en Dios y orando, calladita, orando. El día de las elecciones, cuéntalo tú. Bueno, el día de las elecciones yo decido acompañarlo con todo esto del proceso del partido, porque con las niñas muy pequeñas, pues no podía estarlo apoyando siempre en sus reuniones. Pero en las elecciones gubernamentales, pues decido acompañarlo a participar en la marcha, luego estar en una sala situacional esperando resultados. Y pues cuando ya estamos por irnos, fuimos rodeados por motorizados. En mi país le dicen... ¿La policía? No. En nuestro país le dicen colectivos. Ajá. Y en ese momento yo dije, Dios mío, guárdanos, cúbrenos con tu sangre, porque era fuerte, eran más de 20 motos rodeándonos. Y bueno, a mí no me reconocieron, yo estaba por fuera, pero más las caras de ellos y de nuestros compañeros estaban en el coche y pues no pudieron identificarlos. Pero yo notaba cómo ellos señalaban de donde nosotros estábamos saliendo, y pues eso y otras cosas más nos dieron alertas de que ya nuestras vidas estaban en peligro, sobre todo la de él por estar ya en televisión, haciendo pronunciamiento ya en una responsabilidad dentro de ese la radio. Político. Sí. Claro. Entonces yo le dije, o sea, ya tu vida está en peligro. Me importa mucho. Y con su vida y la nuestras vuestra hijas, también. o sea, yo quiero, o sea, que ya tengas en cuenta el peligro en el que estás. Entonces, William, ¿qué haces con tus bienes? ¿Qué pasa? En 2 semanas tuvimos que vender casa, carro, coche. Todo en 2 semanas. Todo en 2 semanas. Y bueno, venta express. Sí, una venta de garaje. Una venta express. de garaje económica. Al final muchas cosas quedaron, bueno, ya prácticamente los bienes muebles los tuvimos que guardar en casa de mi mamá, pero obviamente la casa, el coche y todo lo que así ya no podíamos mantener, lo vendimos en 2 semanas y salimos para España. Se hizo real en vosotros ese versículo que dijo Jesús, ¿verdad? De que la felicidad del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Hombre, yo creo lo habéis vivido en vuestras carnes. Que fue el gran aprendizaje que tuvimos. El Señor a nosotros nos ha tratado mucho con soltar, siempre, pero uno, me imagino que habrá sido tu experiencia también, uno cuando ya cree que superó una prueba, viene otra mayor. Y a todos, siempre, hasta que dices, o como cuando uno aprende a perdonar, ¿sabes? Claro. Uno al principio perdona algo muy simple, pero luego el Señor te pone un idioma, ¿esto cómo lo voy a perdonar? Y el Señor vuelve a tratar contigo y así te va permitiendo que, obviamente, en esas pruebas, tú vas formando el carácter. Claro. Y creo que esto nos sirvió también, a lo mejor nosotros nos sentíamos muy seguros también, y el Señor nos recordó pues que la seguridad no es la casa, la seguridad no es el coche, la seguridad no es la posición económica, no es a qué clase pertenezcas, sino es que tú reposes en Él, amén, tengas tu confianza en Él y que confíes que a donde sea que vaya, Él te va a sustentar. Amén, amén. Así que decidís España. ¿Por qué España? España, entre otras cosas, porque bueno, primero hay una similitud con la lengua y que, bueno, cierta parte de la familia la tenemos acá también. Entonces, pues eso nos ayuda a que el golpe, por así decirlo, psicológico que puede enfrentar cualquier migrante sea un poco menos, porque pues tenemos otras personas conocidas en el país y en cierto modo nos han brindado mucho apoyo también. Gracias a ellos nos hemos sentido bien. Y no solo a ellos, a organizaciones, ONG, que aquí en España nos han tendido la mano, la Iglesia, Cruz Roja. O sea, ha sido una bendición. Qué bien. Como el Señor ¿Y cómo se vive? Vosotros lo estáis viviendo, nosotros no tanto. Pero ¿cómo se vive eso de que hay una familia de la fe? Que uno sale de su patria, de su tierra, de unos hermanos, de una atmósfera espiritual. También bendice, también respalda, también ayuda, que encuentras una familia que no te conocen de nada, que no conoces de nada, pero parece que te conocieras de toda la vida. Sí, yo creo que una ventaja con la que contamos es eso, es saber que como familia de la fe tenemos integrantes en todos lados del mundo. Lugar. Tenemos un familión, como dicen, ustedes son un familión. Un respaldo grande, ¿no? Sí,
Y bueno, sí fue duro despedirnos de la iglesia. Bueno, de hecho no nos pudimos despedir de muchas. No nos despedimos por como seguridad, debería. ¿no? Claro. Por seguridad. Por seguridad, pero bueno, fue duro. La iglesia donde me formé, donde crecí y que terminé pastoreando por más de 10 años, estuve allí. Y que pues de un día para otro te encuentres en un lugar donde no conoces, a pesar de que conoces a esa familia, ellos están en lo suyo, ellos tienen que ir a trabajar y tú te encuentras en un cuarto pensando, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahí es donde la familia de la fe hace un trabajo excelente, nos han recibido en los lugares donde hemos llegado muy bien, han entendido nuestra situación, nos han tendido la mano, nos han dicho en qué lo que necesitan. Es verdad que en eso estamos muy agradecidos al Señor y el saber que todavía hay siervos suyos que tienen un corazón dispuesto a recibir al forastero, como dice la palabra. Amén, amén, amén. Sí. Hay otro detalle que cronológicamente, como vinieron sucediendo los hechos en la política de Venezuela, fueron también impactando, y es la relación espiritual que tuvieron cada uno de esos eventos en la vida del venezolano. O sea, no fueron solo eventos políticos, fueron eventos espirituales también, porque nosotros decimos mucho que lo que está pasando en Venezuela hoy, más allá de una crisis económica o una crisis social, es una crisis espiritual, es una crisis moral. Claro. Por haber dejado de lado al dador de la vida, por haber dejado de lado, por mirar hacia otros lugares o a otras personas, al consumador de la vida, al que nos puede sustentar. Y creo que eso también es uno de los aprendizajes que en este momento está teniendo Venezuela. Juicio, disciplina de Dios. Sí, de hecho nos los anunciaron. Una consecuencia. De hecho, proféticamente. Sí, la palabra dice que nada sucede sin que antes el Señor se los muestre a su siervo a través de los profetas. Y yo recuerdo ir a muchas actividades donde nos decían que Venezuela iba a vivir un juicio, se hablaba de terremotos, se hablaba de crisis, se hablaba de hambre. Y algunos se alertaban y se conmovían y clamaban, otros decían que no, que esto son profecías alarmistas, que no podemos estar creyendo en todo, pero al final pues el tiempo dio la razón y Venezuela es lo que hoy está viviendo un juicio. ¿Un juicio por qué? Primero porque tenemos una cultura política mesiánica y eso es algo con lo que definitivamente hay que romper. Nosotros los políticos que tiene un país están al nivel del pueblo que hay. Exactamente, Es decir, salen de ese pueblo. Claro, porque si tú no le exiges a un político proyecto, capacidad, nivel, discurso, no solo discurso, pero coherencia con el discurso y sus acciones, entonces te va a llegar cualquier político. Y sí es verdad que en Latinoamérica sucede mucho que todavía se mueve el papá Estado y entonces, ¿qué me ofreces? Entonces, si llega alguien que ofrece algo, ya obtiene algo que cualquier cosa, ya compra el voto del ciudadano. Y es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que romper con eso y llevar a la política a un nuevo nivel de madurez donde realmente los políticos que posicionemos sean personas que tengan la capacidad para gobernar. Eso en primer punto. Otra cosa fue que durante ese trayecto del periodo del gobierno de Chávez, el país fue entregado a la hechicería increíblemente, a la brujería, la santería importada desde Cuba, desde Haití. O sea, la proliferación de estas prácticas que sabemos que son totalmente contrarias a la palabra de Dios y a lo que el Señor nos dice, proliferaron en todo ese tiempo. De hecho, se habla de que Chávez participaba de muchos rituales, incluso hay una maldición. Hay documentos por internet que están rodando, hay noticias por internet donde aparecían con mucha frecuencia animales muertos alrededor del Palacio de Miraflores, y no cualquier animal, no era una gallina, de conjuro hasta llegaron a hablar de que agarraron un felino de un zoológico para usarlo en esos rituales. Y luego creo que la gota que derramó el vaso, y estoy muy seguro de lo que digo por los hechos que después vinieron, es que Chávez en el 2010, precisamente el 9 de junio del 2010, en un discurso televisado, maldijo a Israel. Y todos sabemos lo que dice la palabra. La palabra dice que primero la promesa que el Señor, a los que te maldigan. A los que te bendiga los bendeciré y a los que te maldijeren los maldeciré. Y Chávez se atrevió y fue algo que ni siquiera el profeta fue capaz de hacer cuando en la historia de Balaam, Balac, el rey moabita, llama a este profeta para que maldiga al pueblo de Israel y así él poder ganarle la guerra, y el profeta
no fue capaz ni por y quería y se rebeló Sí. a la voluntad, pero no pudo. y cuando osó abrir su boca, lo único que salía de su boca eran bendiciones para el pueblo. Y Balac se molestaba y le decía, pero ¿qué haces? ¿Qué haces tú si yo te estoy trayendo para que lo maldigas? ¿Por qué lo bendices? Y el profeta le decía, yo te he dicho que solamente mi boca soltará lo que el Señor diga. Yo creo que esos episodios espirituales, que no son menos importantes, también significaron mucho en la presente que hoy está viviendo el país. Y Nicolás Maduro prácticamente, y así él lo declara, él es el continuador del legado de Chávez y sigue invocando en reiteradas oportunidades a este tipo de dioses ancestrales, santos paganos. Terrible. Que cada día pues termina de empeorar la situación del país. O sea, yo creo que la realidad política con lo que espiritualmente se está moviendo alrededor de ellos han sido uno de los grandes culpables de lo que hoy están viviendo los venezolanos, porque al final es un líder y como veíamos en la palabra, de hecho el libro de los reyes, Primera, Segunda Reyes, lo ejemplifica bien. Cuando un líder estaba alineado a los propósitos de Dios, era de bendición su gobierno y el pueblo prosperaba. Y vencía y los enemigos en paz. Pero cuando no, era de maldición y el pueblo gemía, sufría, y es lo que hoy estamos viviendo. Fíjate que dice el Salmo, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Sobra decir lo que es lo contrario, ¿no? Motivos de oración, entonces, hemos visto el proyecto José, nace de la iniciativa de un colectivo de iglesias cristianos, que gracias a ese proyecto más de 1000 personas diariamente están comiendo. Sí. Luego, ya que el Estado no lo hace, la iglesia se ha unido para poder contribuir a esa falta de alimento. Motivos de oración, a la política, describirnos un poquito la política, la economía, un cambio gubernamental, explicarnos un poquito, vosotros que lo lleváis impreso, que lo habéis vivido la Venezuela de la bonanza, la Venezuela de la persecución, de la hambruna. ¿Qué se debe de hacer? Ahora mismo la situación política del país está muy exacerbada. Hay un punto de ebullición porque hemos llegado a una realidad impensable. Hoy en día, mientras estamos hablando nosotros acá, hay 2 asambleas haciendo vida en el país, hay 2 tribunales de justicia, hay 2 fiscales generales de la República y hay 2 presidentes de Venezuela. Aunque hay una división en toda regla. Hay una guerra de poderes, hay un conflicto entre poderes. Un gobierno oficial, digamos, y un gobierno oficioso, colateral. Sí, muchos en el exilio, porque el segundo Tribunal Supremo está en el exilio. Uno no reconoce al otro y el otro no reconoce al otro. Entonces, eso tranca el juego. Eso es un caos. Claro, Totalmente. y es lo que lamentablemente no permite que el país salga a flote. Uno no quiere aceptar la ayuda humanitaria, el otro dice que sí, que hay que recibirla porque están muriendo las personas de hambre. Uno dice que el problema es de Estados Unidos, que es el imperio, que no, y otros dicen que no, que el problema es tu gobierno. Claro. Y lamentablemente mientras estemos en esas discusiones estériles cada día, sí sigue muriendo más niños. Antes de ayer, vi en la noticia, por irse la luz, algo que nunca pasaba en Venezuela. Tenemos una represa que genera miles de kilovatios de electricidad, pero lamentablemente, como no hay mantenimiento del aparato tecnológico, al irse la luz, la electricidad, se murieron 6 neonatos en un hospital que estaban en una incubadora que funciona obviamente con electricidad. Murieron 8 pacientes que estaban en un estado grave, estaban conectados con aparatos que tienen que ver con electricidad, por irse la luz en el país. Es decir, que ahora mismo los motivos de oración por Venezuela no solamente son políticos, es por su población, humanitario, porque permitan que ingrese la ayuda humanitaria que desde tantos países, incluyendo España y la Unión Europea, le están pidiendo que les permitan ayudar, que la situación económica por fin se termine de solventar. Hay muchos motivos de oración en este momento. Para una vigilia, para jornadas de intercesión. Es importante que también la nación española pues, pueda conocer de primera mano, con testigos como vosotros, la situación que se está viviendo allá, ya que en cada iglesia pues, hay oración, grupos de intercesión, y podemos de alguna manera no centrarnos solo en nuestra necesidad, sino en la de nuestros hermanos.
por la cual tenemos que orar, levantar sus manos, sus brazos. ¿Cómo vive el más desfavorecido, los niños de Venezuela, los más pequeños de Venezuela? Ahora mismo, actualmente, ¿qué futuro tienen? ¿Cómo está la educación? ¿Se está continuando la educación? Bueno, muchos niños están ahora en casa porque hasta el año pasado los niños se desmayaban en los salones del hambre que tenían. Y ya en los colegios que facilitaban un almuerzo ya no lo tenían. Y muchos padres decidieron que mejor se quedaran en casa y, bueno, depender de lo que sus padres pudieran llevar de alimentos a sus hogares. Los índices de alimentación actualmente, o de pobreza, mejor dicho, ascienden sobre el 85 a 90%. Es decir, de cada 10 personas, 9 no están comiendo como deberían. Algunos están haciendo una sola comida al día o no están haciendo comida. Eso lleva también a altercados, ¿no? A robo, a aumento de la violencia, de la delincuencia. Obviamente, el tema de las escuelas es que los niños, como obviamente no tienen que comer, no los llevan al colegio. Los profesores también renuncian porque el sueldo no les alcanza para vivir y muchos se están yendo del país. Médicos, por miles, se están yendo del país. O sea, que es la salud, es la educación. De alguna manera u otra, este problema está afectando todos los sectores de la sociedad, unos más que otros, pero todos se han visto afectados. La producción es nula en Venezuela cuando tenemos 33 millones de hectáreas cultivables y que actualmente un estado como el estado Guárico, que le llamaban el granero de Venezuela porque era donde había las mayores cantidades de siembras de arroz, actualmente no se siembra nada allí. Las pocas fincas donde hay algunos que otros animales vienen en manadas de personas, asaltan las fincas, matan a los animales en el mismo lugar y se llevan y roban a los que crían, a los ganaderos. Se está viendo de todo, cosas que y no hay ninguna voluntad política de restablecer una calma, de restaurar. No la hay, porque queda en un discurso, todo es un discurso, todos los días se dice algo nuevo, pero en la práctica no hay nada. Los pocos órganos de seguridad que hoy se mantienen están al servicio de proteger a los que hoy gobiernan. No están protegiendo al pueblo en la actualidad. Y eso es un debate que se está dando en el país actualmente. Dicen que van a resolver una cosa con tal medida y lejos de resolverla lo que hace es profundizarla más, acentuarla más, que van a controlar los precios de un alimento y en vez de que los precios sean controlados, el alimento se desaparece de los anaqueles. Entonces, uno entiende que hay intereses y que uno y otro están, el que tiene el poder político con el que tiene el poder económico, pero lo que no ve ninguno de los dos es que en el medio está el pueblo y es el que peor la está pasando. El que lo sufre. Claro que sí. Entonces, ya concluyendo, nos quedan pocos minutitos. Dirección de la oración, un nuevo gobierno, una vuelta en sí, un romper todo y rehacer de nuevo. ¿Cómo vosotros creéis, como siervos de Dios, que lo habéis vivido en vuestras carnes y conocéis también la historia del país, qué creéis que es la dirección de la Iglesia de España en esta hora, que nos están siguiendo? La oración de intercesores, intercesoras, que seguro que se van a poner, nos vamos a poner a orar por Venezuela. ¿Cuál es la dirección de nuestra oración? Correcta. Creo que orar primeramente porque haya una reflexión en cada ciudadano de Venezuela y se reconozca que la crisis más importante es espiritual. Que haya un voltear la cara a Dios. La palabra dice que si mi pueblo, se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare, se apartare de sus malos caminos, me buscare, entonces, dice el Señor, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y creo que, más allá de orar por lo que ya hemos mencionado, que también son motivos de oración, lo más importante, son las causas, sí, pero lo más importante es orar porque Venezuela se vuelva a Dios. Yo creo que si Venezuela se vuelve a Dios y pone al Señor en primer lugar, el Señor se encargará de que todo lo demás se ordene. Porque podemos tratar el síntoma, pero no vamos a la raíz, a la causa. Ir a la raíz. La causa hace que luego el fruto sea el correcto. Correcto. Entonces son consecuencias de esa crisis espiritual donde se ha idealizado, como bien has comentado, al ser humano. Correcto. Para que dejemos de ver al hombre.
¿Qué os parece? Digamos, Nos quedan 4 minutitos. ¿Qué os parece? Yo os dejo que podáis orar un poquito entre los dos. Amén. Y nosotros pues os apoyamos. Estoy seguro que están recibiendo, ¿no?, ese punto de ruego, de clamor, los televidentes, los radioyentes que están escuchando, pero podéis orar por vuestra nación, que al fin y al cabo es la nación donde nacisteis y Dios permitió que así fuera. Amén, Sí. amén. Seguro que sí. Padre amado, en Sí, esta Señor. hora venimos Amén. delante de ti, Sí, Señor, Jesús. con nuestro corazón, así como dice tu palabra, contrito y humillado. Amén. Señor, delante de ti reconociendo que tú eres Oh, el dador Jesús. de la vida y Sí, de Señor. toda buena dádiva. Amén. Que tú eres quien corona nuestras vidas de favores Oh, y por Jesús. tanto Sí, Señor. eres nuestro Salvador y nuestro mejor ayudador, nuestro Amén. pronto auxilio, Amén. nuestro pronto socorro. Sí, Señor. Por eso presentamos delante de tu altar a Venezuela, Sí, Jesús. Amén. a ese país, Padre, a nuestro país, Amén. que tú, Señor Padre amado, sabemos que no te has olvidado de Señor. ellos. Sabemos que un propósito tiene todo lo que está ocurriendo, porque tu Sí, palabra Señor. dice que para los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero queremos pedirte especialmente Sí, para Señor. que ellos puedan voltear su mirada a ti, Señor. Amén. Para que pueda haber un arrepentimiento de corazón, Sí, Señor. una humillación, un Amén. reconocer Amén. que eres tú el que puedes hacer la obra, Amén. que eres tú quien puedes hacer el milagro, Sí, Señor. que eres tú, Señor, quien de un día para otro, quien de un chasquido de puedes dedos, de un volver tronar en de sí, sí, dedos, Señor. puede cambiar toda la historia de ese país, Señor, Amén. partiendo la historia en un antes y un después. Señor. Mira, Padre, cada mujer que en este momento, Señor, está llorando porque no tiene que darle de comer a su hijo. Jesús. Nosotros te pedimos, Espíritu provisión, Santo, ve a ellos, provisión trae la milagrosa provisión a su en el vida, nombre de Señor. Jesús. Búscale la salida, Sí, Padre amado. Señor. Muestra, abre su Amén, entendimiento amén. para que esa persona pueda ver, Sí, Señor, tú Señor. tienes En el ese nombre de poder. Jesús, sé Amén. tú el proveedor por excelencia, como confiamos. Amén. Estoy seguro, Padre amado, que cada uno de ellos va a ver tu Jesús. mano, va a ver tu cara, va a ver tu Amén. imagen en cada ayuda que les permitas Señor. llegar. Padre Amén. de la gloria, que cada uno sea humillándose delante de tu Sí, trono, Señor sea Jesús. reconociendo que necesita de ti, Amén. para que lo que estamos viendo en este país, Aleluya. Señor, Sí, pueda Señor. quedar en el pasado. Amén. Puedan ser, Señor, pueda ser recordado como días que más nunca vamos a volver a vivir, Señor. Podamos reconocer, Señor, los errores que se cometieron allí para Sí, que Señor. aprendamos de ellos, pero que más Amén. nunca volvamos a Sí, caer Señor. en esta historia gris que el Amén, país está amén, viviendo. amén. Confiamos, Señor, en que tú eres un Dios de milagros Sí, y que el Señor. milagro ya es hecho en la vida de cada Amén. venezolano y cada venezolana. En el nombre Mira de al Jesús. padre, a Sí, la Señor. madre, a los hijos, a los niños que en este momento no han Jesús. comido, Sí, Señor. Señor. Sé tú proveyendo, sé tú dándoles, Amén. sé tú, Señor, en todo momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues muchísimas gracias por vuestra compañía, visita a este programa. Gracias, Y estaremos siguiendo un poquito los acontecimientos ya que os tenemos ahí cerquita. Amén. Y apoyando en lo que podamos. Yo solo decir que recuerden ustedes que lo que pasó en Venezuela puede pasar en España y en cualquier nación, en Estados Unidos, de América, donde sea. Y que recuerden en Daniel 4 qué le ocurrió a este rey Nabucodonosor. Rápidamente, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con mi poder, para la gloria de mi majestad? Y acabó como una bestia. No seamos como una bestia en cuanto a prepotencia, orgullo, altanería, sino seamos como Jesús, humilde, sencillo, hijo sin mancha, corazón puro y manos limpias. Le invito a que roguemos por Venezuela y por también nuestras naciones respectivas, que vivamos sujetos a esa soberanía del Señor Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde, y ore por Venezuela y por esta nación, en el nombre de Jesús. Hasta el próximo programa. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él